Bienvenidos a este nuevo Hot Topics de preeclampsia, y en esta ocasión vamos a hablar sobre un medicamento que se utiliza desde hace muchos años en la preeclampsia, el sulfato de magnesio, y vamos a hacer una pequeña revisión sobre los últimos datos en su mecanismo de acción. Nuevamente, antes de comenzar, quiero recordarles para que se suscriban a nuestro canal El Traductor Médico. Es un canal de YouTube dedicado a estudiantes y residentes de medicina con temas de fisiopatología aplicados a la práctica clínica, y nuestras conexiones con Facebook, con Twitter y con Instagram. Comencemos entonces. Vamos a tratar de demostrar que en la afectación cerebral, en la preeclampsia, existe una conexión entre la neuroinflamación y las células esencialmente microglias, el astrocito y la neurona para producir edema cerebral y daño neuronal. Comencemos entonces diciendo que las teorías actuales hablan de que a partir de la isquemia placentaria, que es el punto principal en el cual convergen factores ambientales y genéticos, a partir de esta isquemia placentaria se generan una serie de citoquinas, entre ellas principalmente el factor de necrosis tumoral alfa, que actúan sobre la microglia a nivel del sistema nervioso central. Y esa microglia en reposo se transforma en una microglia activada. En el tejido neuronal, entonces, a partir de la microglia activada, se va a generar el mecanismo inflamatorio llamado inflamosoma, en el cual actúa principalmente en base a ingreso de calcio. Es decir, que el ingreso de calcio al inflamosoma es fundamental para generar todo el mecanismo inflamatorio a nivel neuronal. A partir de ese inflamosoma se genera una interleuquina, principalmente la interleuquina 1, y esa interleuquina 1 va a actuar sobre una estructura del sistema nervioso llamada el astrocito, y como veremos posteriormente va a aumentar la expresión de unos canales de agua llamados acuaporinas. Y a partir del aumento de la expresión de la acuaporina, vamos a ver cómo se produce edema del astrocito, y eso va a producir disrupción de la barrera hematoencefálica, edema cerebral y daño neuronal. Partamos entonces de este dibujo. Tenemos acá un astrocito, y ese astrocito, como vimos anteriormente, se conecta con el endotelio a través de unos canales de agua llamados acuaporinas, que son los que determinan la entrada del agua al sistema nervioso. Vemos acá entonces que existe otro elemento fundamental para la entrada de agua, que son las uniones estrechas, y todas estas estructuras, las acuaporinas, las uniones estrechas, son las que determinan la integridad de la barrera hematoencefálica y el estado de conciencia normal. Vemos acá un corte transversal, entonces vemos aquí la acuaporina, que es la conexión entre el astrocito y el endotelio, que permiten la entrada del agua, y además el elemento fundamental que son también las uniones estrechas. Todo ello entonces va a regular la entrada del agua al sistema nervioso. Vemos entonces que las citoquinas inflamatorias generadas, como vimos anteriormente, a partir de la placenta, la placenta preeclántica, y como vimos anteriormente, principalmente el factor de necrosis tumoral alfa, entonces va a determinar el aumento por la expresión del inflamosoma, va a determinar el aumento de la expresión de acuaporinas y daño en las uniones estrechas. La disrupción de las uniones estrechas y el aumento de las acuaporinas, entonces va a determinar disrupción de la barrera hematoencefálica y fundamentalmente edema cerebral, que es la manifestación neurológica del problema de la preeclampsia. Vemos acá nuevamente entonces los elementos fundamentales que determinan la entrada de agua son las uniones estrechas y las acuaporinas. Y vimos entonces que en la paciente preeclántica lo que pasa fundamentalmente es un aumento de la expresión de acuaporinas y una disrupción de las uniones estrechas. Todo ello va a determinar edema, edema astrocitario y daño de la barrera hematoencefálica. Vamos a ver entonces cómo actúa el magnesio. Y vimos anteriormente entonces que a partir de una isquemia placentaria se activaba la microglia, y esa microglia activada va a su vez a activar el sistema de los inflamosomas. ¿Cómo actúa el magnesio? Vimos que un elemento fundamental para la activación del inflamosoma es el calcio.
Y el magnesio en este caso inhibe la entrada de calcio, es un inhibidor de la entrada de calcio a nivel del inflamosoma. Si se disminuye la activación del inflamosoma, entonces por inhibir la acción del calcio, se disminuye la activación del inflamosoma, se disminuye la producción de interleuquina 1 y la disminución de la expresión de interleuquina 1 a su vez va a disminuir la expresión o la producción de acuaporinas. Y la disminución de la producción de las acuaporinas disminuye el edema del astrocito y va a favorecer el mantenimiento de la integridad de la barrera hematoencefálica. Veamos nuevamente entonces el mecanismo. Vimos entonces que el magnesio actúa inhibiendo la entrada de calcio al mecanismo o al sistema del inflamosoma. No hay interleuquina 1, disminuye la expresión de acuaporinas, se mantiene la integridad de las uniones estrechas y disminuye la entrada de agua, se mantiene la integridad de la barrera hematoencefálica y se restablece el estado neurológico de la paciente. Veamos entonces un estudio de diciembre del 2017 que viene a reconfirmar todo esto que hemos expresado, el mecanismo de acción. Y es cómo el sulfato de magnesio disminuye el edema cerebral por disminuir la expresión de acuaporinas y la neuroinflamación producida por las células gliales en un modelo experimental de eclampsia. Veamos nuevamente, entonces aquí tenemos la microglia, la expresión normal. Vemos entonces que en el modelo de la preeclampsia aumenta la población de microglias activadas y esas microglias son disminuidas por el sulfato de magnesio. Vemos aquí el producto del inflamosoma, que es la interleuquina 1 beta, entonces el nivel normal, el aumento de la expresión por la eclampsia y su disminución, la disminución de la producción de citoquinas por el sulfato de magnesio. Vemos acá la población neuronal normal. Vemos cómo entonces esa población disminuye en el modelo por eclampsia y cómo se restituye la población neuronal por efecto del sulfato de magnesio. Aquí vemos edema cerebral. En la parte inicial, el volumen cerebral normal. Vemos un aumento de volumen cerebral por edema en el caso del modelo de preeclampsia. Y vemos entonces que el sulfato de magnesio disminuye el edema y restablece el volumen cerebral normal. Vemos aquí entonces la expresión de acuaporinas, que es el elemento que permite la entrada del líquido, del agua. Vemos la expresión normal. Vemos nuevamente expresión normal. Vemos en el caso de la inflamación de la eclampsia, vemos el aumento de la expresión de las acuaporinas y vemos cómo la población de acuaporinas disminuye entonces con el sulfato de magnesio. Entonces vemos que este modelo experimental viene a reconfirmar todo el esquema que habíamos planteado anteriormente. Es decir, que el sulfato de magnesio actúa esencialmente disminuyendo edema por disminución de la población de acuaporinas porque es un elemento que bloquea la neuroinflamación. El aumento de la expresión de la acuaporina es por neuroinflamación. Y la neuroinflamación dijimos que parte del modelo de la isquemia placentaria que genera citoquinas. Para finalizar, entonces les voy a presentar la conclusión de un artículo que se publicó en la revista peruana de ginecología y obstetricia el año pasado, el 2017, que resume bastante bien todo este mecanismo y se llama Sulfato de magnesio y el cerebro en la preeclampsia. Y entonces en el artículo concluyen lo siguiente. El valor del sulfato de magnesio en la preeclampsia va más allá de ser un simple anticonvulsivante. Sus múltiples efectos en el cerebro reivindican a este biofármaco como el tratamiento ideal hasta este momento para el compromiso neurológico en la preeclampsia por los mecanismos anteriormente ya descritos. Muchas gracias por su atención. Vuelvo por favor a invitarlos a que se suscriban a nuestro canal El Traductor Médico y gracias por su atención.